Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a Dios porque estamos una semana más reunidos para meditar la palabra de Dios. Es un gusto para mí poder estar aquí compartiendo con ustedes nuevamente este texto, esta epístola de Santiago. Yo espero en realidad que esté siendo de mucha bendición para sus vidas y como lo hemos estado diciendo, esta es una epístola demasiado práctica en donde lo que tú lees sabes inmediatamente que lo tienes que aplicar. Bien, entonces, antes que nada vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dirija en este tiempo, que se cumpla su voluntad, que se cumplan sus propósitos en nuestras vidas y que seamos completamente humildes para poder recibir la palabra de Dios. Oremos. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te exaltamos, Dios. Te rogamos y te suplicamos, Padre, que tú cumplas tu propósito el día de hoy. Gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel, porque eres misericordioso. Te suplicamos, Dios, que tú cumplas tus propósitos en nuestras vidas el día de hoy, Señor, por medio de tu palabra. Te ruego que lo que veamos, Señor, sea completamente de edificación, Señor, fructífero para nosotros, Señor, que podamos dar inmediatamente, Señor, evidencia de que hemos escuchado y entendido tu bendita y preciosa palabra. Dirige este tiempo, prepara el corazón de los muchachos, Señor, para que tus propósitos se cumplan. A ti sea la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, muchachos, pues antes que nada quiero comentarles algo. En realidad ya estoy un poquito, cansado de estar mirando solamente una cámara, un celular, para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Ha sido difícil, yo entiendo que ha sido difícil este tiempo para todos. Para nosotros ha sido complicado por todo el tema de preparar el tema, de grabar el video, de editar. Pero bueno, esperamos que todo lo que se esté haciendo en el grupo de jóvenes, a pesar de la distancia, pues sea de bendición para ustedes. Les recuerdo que los días martes estamos orando, tenemos tiempo de oración con algunos jóvenes. Los que quieran unirse ya saben que están invitados. Los días sábados pues meditamos en la palabra y la idea es que como cuerpo, como hermanos, nos mantengamos unidos a pesar de toda esta situación, a pesar de lo que estamos viviendo en esta pandemia. Pero bueno, esperemos en el Señor que esto pase pronto. Es extraño tener que estar hablando a una cámara. Yo espero que ustedes comprendan realmente lo que se quiere exponer el día de hoy y que Dios cumpla su propósito por medio de su palabra. Bien, entonces lo que estaremos meditando el día de hoy es el capítulo 1, los versículos del 19 al 27 de la epístola de Santiago. Y con esa porción de las escrituras lo que pretendo es terminar o cubrir completamente el capítulo 1. Hemos estado 6 semanas aproximadamente meditando en este primer capítulo. Yo espero que en realidad esté siendo de mucha bendición para ustedes, que cada cosa que hayamos visto a través de estos pasajes, a través de la escritura, sus corazones y sus vidas se hayan visto influenciados y que en realidad ustedes lleven a la práctica lo que hemos estado viendo. De hecho, el propósito de esta epístola, de este estudio, es que llevemos a la práctica lo que estamos aprendiendo. La serie de esta enseñanza es Una vida en práctica. Hemos visto diferentes temas. El día de hoy veremos los versículos del 19 al 27 y le he puesto como título Siendo hacedores de la palabra. Aunque estos mismos pasajes los he dividido en 3 secciones para que podamos ver de una manera más clara lo que nos enseña Santiago. El título principal es Siendo hacedores de la palabra. Y vamos a leer la palabra de Dios de los versículos 19 al 27 del capítulo 1. Dice el versículo 19: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Bueno, les anticipo desde ahorita que quizá nos llevemos algo de tiempo para poder cubrir esos pasajes, pero yo espero que Dios avive sus corazones y que en realidad puedan ver las maravillas que hay en la ley de Dios para que nuestras vidas sean completamente transformadas. Bien, la semana anterior vimos el versículo 18 y en la semana anterior yo les hice un comentario en el cual para mí es muy importante reafirmarlo y que ustedes sepan del por qué decidí que el versículo 18 se tocara de manera particular. Entonces, esto es porque la siguiente porción de la escritura de esta epístola de Santiago no está desligada del versículo 18. El versículo 18 nos dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quién es Él? Santiago lo describe en el versículo 17 como el Padre de las luces, es decir, Dios. Dios nos ha hecho nacer de su voluntad por la palabra de verdad, es decir, a través de la Escritura, a través del Evangelio, a través de nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de que nosotros seamos primicias de sus criaturas, es decir, que seamos personas que están reservadas para Dios, para los propósitos de Dios y para la gloria de Dios. Entonces, en esta ocasión vamos a analizar que ya sea que la palabra de verdad de la que nos habla Santiago en el versículo 18 venga de manera escrita, de manera leída o de manera audible, esta debe de provocar en nosotros un cambio radical. Nuestras vidas deben de ser cambiadas o transformadas de manera radical. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que en el versículo 18 nosotros debimos de haber terminado cautivados, conociendo que la voluntad de Dios es que nosotros nazcamos nuevamente a través de la predicación de la palabra de Dios. Debimos de haber sido cautivados al entender que Dios nos usa para que esos propósitos se cumplan. Es decir, Dios es el que da vida, Dios es el que llama por su voluntad, pero Dios nos ha dejado esa tarea a nosotros para que podamos cumplir los propósitos de Dios. Es un privilegio, como lo veíamos la semana anterior, poder gozar de esta participación en la proclamación del Evangelio para dar vida nueva por el poder del Espíritu de Dios y por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 18 debe cautivar nuestra voluntad para poder apreciar la gran implicación de ser nacidos por la voluntad de Dios. Entonces, para poder analizar estos versículos, lo hemos dividido en tres porciones. Se ha dividido en tres porciones para que podamos de manera más precisa acercarnos a ellos. La primera porción es de los versículos del 19 al 21. Y esta porción la he llamado un resultado tangible del nuevo nacimiento. Un resultado tangible del nuevo nacimiento. La segunda porción es de los versículos 22 al versículo 25 y esta la he titulado Hacedores y no oidores. La tercera porción son los versículos 26 y 27 y le he puesto como título el servicio como resultado de nacer. Entonces son tres porciones. La primera porción comprende del versículo 20 al 21
y este lleva por título un resultado tangible del nuevo nacimiento. La segunda porción lleva por título hacedores y no oidores y comprende de los versículos 22 al 25. Y la tercera porción es un servicio como resultado de nacer y comprende los versículos 26 y 27. Ahora yo quiero pedirle a Dios que Él nos bendiga por medio de su palabra. Que Él nos bendiga por medio de su palabra en lo que el día de hoy nosotros vamos a escuchar. Yo te pido que pongas mucha atención en lo que Dios tiene que decir el día de hoy. Recordemos que todo lo que se exponga aquí es porque Dios de alguna manera está hablando directamente a tu vida y es porque Dios te está pidiendo que tú corrijas algo de tu vida, que algo cambies, algo modifiques, algo conozcas, algo reafirmes, pero lo que es importante es que tu corazón esté completamente lleno de humildad para poder recibir la palabra de Dios. El primer punto o la primera porción que veíamos es un resultado tangible del nuevo nacimiento. Y leamos los versículos del 19 al 21. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. El versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta porción de la Escritura se ha titulado un resultado tangible del nuevo nacimiento. Ahora, antes de comenzar, quiero hacer un paréntesis y quiero que prestes atención en las dos palabras con las que abre el versículo 19. Dice Santiago, por esto. ¿A qué se refiere? Se refiere a que lo que está a punto de decir Santiago tiene que ver con lo que dijo anteriormente, es decir, lo que dijo en el versículo 18. Por eso es que yo les hice hincapié que era muy importante que nosotros analizáramos de manera independiente este versículo, porque lo que Santiago está a punto de decir está completamente ligado a lo anterior. El versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hablamos de la salvación por gracia, por voluntad de Dios. Él nos hizo nacer como primicias o para ser primicias suyas. Y Santiago en el versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Estas dos palabras lo que puede significar también es debido a lo anterior o como resultado de. Entendiendo esto, veamos lo que nos tiene que decir Santiago. Él dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Alguien podría pensar que Santiago se está refiriendo a todos los hombres y mujeres del planeta Tierra cuando él dice todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. Sin embargo, lo que Santiago está tratando de decir en este versículo es que aquellos que deben de ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse son aquellos a quienes él les llama en el mismo versículo 19 como mis amados hermanos. Es decir, Santiago se está refiriendo directamente a aquellas personas que se describen en el versículo 18 como personas que nacieron de la voluntad de Dios, como personas que ahora son primicias de Dios. Y Santiago se refiere a ellos como mis amados hermanos. Entonces, podemos entender que este mandamiento es un mandamiento, o esos tres mandamientos son mandamientos específicamente para el pueblo de Dios. Dice, amados hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces, cuando Santiago dice por esto, y él está haciendo referencia al versículo 18, lo que debemos de notar es que Santiago no está desligando en ninguna manera la voluntad de Dios soberana para hacernos nacer con nuestra responsabilidad
o esto no suprime en ninguna medida nuestra responsabilidad en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Que Dios elija de una manera soberana o que de su voluntad nos hagan hacer por medio de la predicación de la palabra o por medio de la palabra de verdad, no suprime en ninguna manera nuestra responsabilidad en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, sino que esto produce o da como resultado de esa soberana voluntad el nuevo nacimiento que produce que nosotros ahora deseemos cumplir libremente los mandamientos de Dios. No se desliga nuestra responsabilidad en el cumplimiento de los mandamientos por la soberana voluntad de Dios de hacernos nacer, sino que esa soberana voluntad de Dios nos lleva a nosotros a querer cumplir libremente los mandamientos de Dios. En otras palabras, como Dios ya nos ha hecho nacer de nuevo, y no por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de Él, todos a los que Santiago describe como amados hermanos, debemos de estar siempre atentos a lo que Dios tiene que decir en su palabra. Es decir, tú y yo debemos de estar siempre atentos a lo que Dios tiene que decir a través de sus escrituras, a través de las escrituras. Ahora, se nos dice que debemos vivir conforme a la palabra que ha sido implantada en nuestros corazones. Vimos ahorita que la expresión todo hombre hace referencia a cristianos, es decir, tanto a ti como a mí. Y esto es un mandamiento que es común y que no está reservado, ni tampoco son requisitos para algún tipo de cristiano en específico. Por ejemplo, solamente para hacer una comparación de algunos pasajes que estén destinados solamente para personas o para personas específicas en las escrituras, podemos ir a 2 de Timoteo en el capítulo 4 versículos del 1 al 4. 2 de Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 4. Y aquí Pablo le está hablando a Timoteo. Y ahora, antes de leer estos versículos, quiero que recordemos que esta carta a Timoteo es una carta pastoral. Es decir, hay indicaciones y hay requisitos que se aplican de manera directa a pastores, a líderes y a maestros de la palabra. Veamos lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vemos cómo Pablo le da ciertas instrucciones específicas a Timoteo. Y ahora, aunque nosotros podemos sacar enseñanzas para todos los creyentes, hay enseñanzas que son directas para personas que Dios ha levantado dentro de la congregación, es decir, para pastores, para líderes, para maestros de la palabra de Dios, y algo que es directo para ellos es que prediques la palabra en el versículo 2, que instas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es un mandamiento directo para un tipo de persona con algún tipo de don específico. Ahora, otro pasaje es 1 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 13. Cuando Pablo le dice a Timoteo acerca de requisitos para aquellas personas o aquellos varones que anhelan el obispado o anhelan el diaconado o el liderazgo de la iglesia, él le dice que estas personas deben de ser
irreprensibles. Debe ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esta es una carta pastoral. Esta es una carta en donde Pablo dirige instrucciones específicas a personas que están en el liderazgo de la iglesia. Con respecto a los diáconos o a los líderes, también lo dice de esa misma manera. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho a vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio con la fe, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Vemos cómo hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir y que van dirigidos específicamente a cristianos a los cuales Dios les ha dado un don en específico. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, cuando vemos que el Espíritu reparte los dones, también nos dice que el Espíritu ha levantado pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, vemos que hay ciertas instrucciones o mandamientos que están reservados a cristianos con dones en específico. Pero lo que Santiago está diciendo en este punto es que el ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse no está reservado para algún tipo de cristiano en específico, sino que está dirigido, esa es la palabra, sino que está dirigido a todo creyente, a todo cristiano, a todo aquel que ha nacido por medio de la palabra de verdad. Entonces, todo cristiano debe de ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Otro punto que se nota también es que hay una prioridad. El ser pronto para oír está antes, o el oír está antes de hablar y antes de airarse. ¿Cuántas veces no hemos invertido el orden de todas estas cosas? Cuando alguien se siente ofendido, lo primero que pretende hacer es airarse, hablar, y si bien le va, escucha. Pero comúnmente lo que menos hace el creyente es oír. Entonces, debemos de ver cuántas veces nosotros hemos invertido el orden que está establecido aquí. Comúnmente terminamos airados, nos apresuramos a hablar y en ocasiones ni siquiera escuchamos. También nosotros podemos ver que el punto que es importante para la sociedad no está en el primer lugar. En la sociedad, una persona que tiene muy buena elocuencia o que tiene muy buena facilidad para hablar es una persona que puede ocupar un lugar prominente. Es una persona que puede recibir ciertos reconocimientos o puede recibir cierta admiración. Incluso el ser elocuente o tener facilidad de palabra lo puede llevar al éxito. Sin embargo, Santiago pone énfasis en que sino que Santiago pone énfasis no en hablar, sino en escuchar. Santiago dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Es decir, el oír tiene prioridad sobre el hablar. El oír tiene prioridad sobre el hablar. Escuchar es más importante que hablar. Comprendamos esto. Escuchar es más importante que hablar. Y veamos lo que dice Proverbios 17, versículo 28.
Proverbios 17:28 dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Y el versículo 19 del capítulo 10 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Parece contradictorio. Para el mundo es más llamativo hablar que permanecer callado. Para el mundo es más llamativo hablar que escuchar. Sin embargo, lo que Dios nos muestra a nosotros es que cuando mucho hablamos, mucho pecamos probablemente. Lo dice el versículo 19 del capítulo 10 de Proverbios. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Cómo reaccionaste la última vez en la que fuiste atacado? ¿O cómo fue tu reacción la última vez en la que tú te viste ofendido? ¿Escuchaste primero? ¿Callaste y la ira no llegó? ¿O fue completamente todo lo contrario? Entonces, cuando ponemos pausa a nuestras palabras, podemos vivir de una manera confiada, caminando con la seguridad de que nosotros vamos en dirección alejada del pecado. En otro punto, desde otra perspectiva, el proceso sabio de comunicación se centra en oír, después hablar y contenernos cuando estamos airados. El proceso sabio de comunicación se centra en oír, después hablar y contenernos cuando estamos airados. El que domina esto ha dado un gran paso en su crecimiento y en su madurez. Prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Lo que Santiago nos muestra con respecto a la ira en el versículo 20 es que la ira no permite que Dios opere conforme Dios quiere ministrar o dirigir la vida de aquel que Él ha escogido. En la ira no puede operar la vida que Dios quiere para los suyos. Veamos lo que dice el versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si lo parafraseáramos, esto sería: en la ira no puede operar la vida que Dios quiere para los suyos. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios hace un llamado que sin duda es muy necesario que recordemos continuamente en nuestros días. Efesios capítulo 4 en el versículo 31. Efesios 4:31 dice el apóstol: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo lo dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Santiago lo dice de esta manera: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En el versículo 26, Pablo dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El versículo 27, ni deis lugar al diablo. No, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otras palabras, la ira es una manera de ceder terreno a Satanás. El versículo 27 dice: ni deis lugar al diablo. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira es una manera de ceder terreno a Satanás.
de ceder terreno al diablo, de dar lugar al diablo. Es por eso que cuando pensamos en decir algo, nosotros deberíamos de meditar antes de que si las palabras traen gloria y honra a Dios. Ahora meditemos por un momento si en realidad todas nuestras palabras han sido de edificación para nuestro prójimo. Es muy importante que antes de hablar, antes de decir cualquier palabra, nosotros nos detengamos a meditar cómo son nuestras palabras y que evaluemos si estamos trayendo gloria y honra a Dios. Y si esas palabras que estamos diciendo están siendo de edificación para los creyentes o para los que nos escuchan. Aquí habla de incrédulos y de creyentes. Veamos lo que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Vuelvo a leerlo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí quiero aclarar un punto. Y me gustaría que tú pensaras en esto. Cuando tú escuchas la palabra o cuando escuchas este versículo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, si tú piensas que el apóstol Pablo está hablando solamente de palabras groseras, de maldiciones, de majaderías, eso no es del todo correcto. Es parte de, pero esto tiene un alcance aún más profundo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque el apóstol dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Algo corrompido es algo que no sirve. ¿Y cómo nos daremos cuenta nosotros de que lo que estamos hablando simplemente no sirve? Porque el apóstol no lo dice, sino que es la que sea buena para la necesaria edificación. Las palabras que deben de salir de nuestra boca son aquellas que son buenas para la necesaria edificación. Y el punto clave para que nosotros veamos si nuestras palabras no son corrompidas es que evaluemos si estamos siendo de edificación para los oyentes, creyentes e incrédulos. Tus palabras dan evidencia de tu fe. Tus palabras dan evidencia de tu amor a tu prójimo. Cuando tú amas a tu prójimo, procuras que toda palabra que sale de tu boca sirva para la edificación de aquellas personas que te rodean, es decir, para la edificación de tu prójimo. En el versículo 21 nos indica que debido a que la justicia de Dios no puede operar en quienes son dominados por la ira, debemos de comprender que este versículo apunta a que aquellas personas que son dominadas por la ira van cada vez más y más y más profundo en el pecado, y como resultado ese pecado o esa inclinación hacia sus propios deseos lo aleja de Dios mismo, lo aleja de Dios. Todo esto está motivado por las inclinaciones personales hacia el pecado. Ahora quiero traerte un ejemplo de esto que te acabo de decir. Esto es una espiral decadente. Cuando cedes a tus inclinaciones, vas cada vez más y más y más profundo hacia el pecado por tu propia inclinación o por tu propia responsabilidad. Romanos capítulo 1, Romanos 1, de los versículos 18 al 28. Y voy a citar solamente en algunos versículos. El versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
El versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vemos cómo claramente el pecado nos lleva cada vez más a una profunda perdición. Ahora, cuando estos versículos dicen que Dios los entregó a aquellos que no aprobaron tener por bien a Dios o las cosas de Dios, cuando vemos que Dios los entregó, no se está refiriendo que Dios se haya olvidado de ellos, sino que cada uno es responsable de su propio pecado y responsable de sus propias consecuencias. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Y es importante porque en el mismo versículo 21, Santiago nos muestra una unión también con el versículo 20. En el versículo 20 hablábamos acerca de la ira. En el versículo 21 Santiago dice, por lo cual, es decir, como la ira o como el hombre que vive en ira no puede tener la vida que Dios quiere para aquellos que Él ha hecho nacer de nuevo, entonces, dice Santiago, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué vemos en este versículo? Vemos 3 puntos principales. Un mandamiento, una indicación y un resultado. El mandamiento es desechar. La indicación es recibir y el resultado es salvar vuestras almas. El mandamiento de desechar, dice Santiago, por lo cual desechando, ¿qué desechamos? Toda inmundicia y abundancia de malicia. Aunque el mandato es claro, debemos nosotros de definir a qué se refiere con inmundicia. Por definición, inmundicia es algo sucio. Quiero que notemos esto, nuestra condición natural nos hace ser como mancha ante los ojos de Dios, nos hace inmundos delante de los ojos de Dios en nuestra condición natural, en nuestra condición de pecador. Santiago ordena que se despoje todo creyente de toda inmundicia moral, que haga a un lado todo ese mal que por naturaleza arruinó nuestras vidas. La carta a los Efesios también hace una clara referencia a lo cual es ese estado de inmundicia. La carta a los Efesios también nos da a nosotros una muestra clara de cuál es ese estado de inmundicia. Veamos a Efesios 4, versículo 22. Dice el apóstol Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, esto también nos lo muestra un pasaje paralelo en Colosenses 3:9. ¿A qué se refiere desechar toda inmundicia? A despojarnos completamente de ese viejo hombre que está viciado de deseos engañosos, de cosas que están completamente alejadas de la voluntad de Dios, de cosas que nos llevarán en una espiral decadente cada vez más profundo en nuestros pecados para recibir las consecuencias por nuestra propia inclinación hacia la maldad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Conforme a los deseos engañosos. Pero ¿a qué apunta cuando Santiago nos dice deseche? Apunta a lo que dice ese mismo capítulo de la carta a los Efesios en el versículo 25. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad.
Esto apunta a vestirnos del nuevo hombre. Desechar significa vestirse del nuevo hombre. Desechar toda inmundicia significa deshazte del viejo hombre y ahora vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Esto apunta a vestirnos del nuevo hombre. La siguiente parte de este mismo versículo es la indicación, y Santiago dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esto es aceptar humildemente la palabra de Dios. También Santiago nos da la indicación de que la palabra de Dios se debe de recibir de una manera humilde. Él mismo lo describe en el versículo 21. Con mansedumbre recibid la palabra implantada. Mansedumbre o humildad. Entonces, al aceptar la palabra de verdad, nuestros corazones deben estar libres de ira, malicia o amargura. En lugar de eso, nosotros debemos mostrar mansedumbre. Cuando recibimos la palabra de verdad, nosotros debemos mostrar mansedumbre en lugar de ira, malicia o amargura. Pero bien es verdad que esto representa un problema en la actualidad. Con una generación que se hace cada vez más sabia, lo digo entre comillas, gracias al gurú San Google, a ese erudito, en donde cada vez también proliferan más las enseñanzas por iglesias virtuales que por la propia iglesia local. Y cuando digo esto, que por la propia iglesia local, no me refiero a que la iglesia local no esté enseñando, sino que las inclinaciones de los cristianos comúnmente van en la tendencia a mirar las cosas que están en internet antes de las enseñanzas de la iglesia en la que Dios lo ha plantado. Recordemos que uno de los propósitos por los cuales Dios levantó la iglesia local es la edificación de los creyentes. Por eso Dios, cuando repartió dones, también levantó pastores y maestros de la palabra de Dios con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Y todo esto se da en un contexto de la iglesia local. Sin embargo, también nosotros nos damos cuenta que en un mundo globalizado en donde todo está al alcance de un clic, es muy probable que lo que Santiago nos pide resulte un tanto complicado. Santiago dice: reciban con mansedumbre la palabra implantada, la palabra de verdad. Pero como estamos a la distancia de un clic de para poder tomar respuestas, esto puede levantar un muro de orgullo que nos impide recibir la palabra con mansedumbre. Para poder dar opinión, en muchas ocasiones se lleva a un bloqueo de humildad, exaltando el orgullo, porque buscamos respuestas fuera de la iglesia local, contrario a lo que dice Santiago. Santiago dice: reciban con mansedumbre la palabra implantada. Lo que pasa actualmente es muy contrario a lo que dice Santiago. Ahora también tenemos un resultado. El resultado es: la cual puede salvar vuestras almas, salvar nuestras almas. La palabra de Dios cuando es fielmente proclamada, tiene el poder de salvar a quien la oye, porque esta palabra es viva. Hebreos 4:12 nos dice, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vuelvo a repetir, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y cuál es el resultado de esta palabra? Que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. Entendemos que la palabra es viva, que la palabra cumple su propósito. También nosotros debemos de ver que la palabra salvar, cuando Santiago usa la palabra salvar vuestras almas, tiene un alcance más allá de solo la salvación, como lo vimos nosotros en la carta a los Efesios, ¿sí? Nos salva también del viejo hombre viciado. La palabra de verdad nos salva del viejo hombre viciado. La palabra de verdad nos salva de la ira de Dios. Pero también la palabra de verdad nos salva para que nosotros tengamos una vida restaurada. Por eso cuando comenzábamos decía que este nuevo nacimiento produce un cambio radical. Un cambio radical, ¿por qué? Porque nos aparta de la ira de Dios, nos salva de la ira de Dios, nos salva del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, con las cosas pasadas. También nos salva porque nuestra vida es restaurada. Para poner un ejemplo, en Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 34, cuando nuestro Señor Jesucristo salva, o sana, mejor dicho, a la mujer con flujo de sangre, a esa mujer que en el versículo 25 nos describe el padecimiento que tenía. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre. Ahora, antes de leer el versículo 34, quiero mostrarte algo. Cuando una mujer o una mujer en esta condición, con un flujo de sangre, o cuando una mujer estaba en sus días de menstruación, era considerada inmunda. Ahora, piensa por un momento todo el sufrimiento que vivía esta mujer, que durante 12 años había sido desplazada, que durante 12 años había sido considerada inmunda. Veamos cómo el Señor restaura nuestras vidas. Nosotros podríamos tener una vida pasada no muy grata, pero por la fe en nuestro Señor Jesucristo, esa vida o nuestra vida puede ser restaurada. Veamos lo que dice nuestro Señor en el versículo 34. Dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Queda sana de tu azote, es decir, queda libre de aquello que te afligía. La palabra salvar también significa que nuestra vida puede ser restaurada. Una mujer que durante toda su vida había sido considerada inmunda, durante 12 años había sido considerada inmunda por su condición, nuestro Señor Jesucristo le dice, tu fe te ha hecho salva y queda sana de tu azote. Eso es lo que Santiago está tratando de transmitirnos. Salvar significa que la persona se vuelva íntegra y de gran estima ante los ojos de Dios. Esto es por medio del Evangelio, que es poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree. El Evangelio salva, el Evangelio cambia y el Evangelio restaura. El Evangelio salva, el Evangelio cambia, pero también cuando hemos caído, el Evangelio restaura. Por eso es muy importante que cada día miremos a Jesucristo y recordemos el Evangelio no solamente como aquello que se nos compartió una vez, por medio de la cual nosotros conocimos a nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio salva, el Evangelio cambia y el Evangelio restaura. ¿No necesitas buscar cosas nuevas fuera de Dios? ¿O intentar tener el contentamiento para tu vida haciendo cosas que hacías antes? Cosas en las que te deleitabas con tu viejo hombre. Pues en Dios tienes completa satisfacción. Si no quieres voltear a ver al Señor Jesucristo, es porque no quieres arrepentirte. Repito, el Evangelio salva, el Evangelio cambia y el Evangelio restaura. No necesitas buscar cosas nuevas fuera de Dios. No hay algo nuevo fuera de Dios.
que pueda darte el contentamiento o la restauración que necesita tu vida. No necesitas intentar tener el contentamiento haciendo cosas que pertenecen a tu vida pasada. El contentamiento está en nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ese es el apartado de los versículos 19 al 21 y que tiene un resultado tangible del nuevo nacimiento. Hasta aquí, ¿cómo podrías tú evaluar tu vida con respecto al nuevo nacimiento? ¿Qué enseñanza te deja el versículo 18 y qué aplicas tú en los versículos 19, 20 y 21? ¿Hasta aquí has descubierto algo que el Señor te ha pedido que cambies? Si esto es así, te pido que no pierdas el hilo y continuando con el versículo, lo que me lleva a mí a poner el siguiente punto es que debemos de ser hacedores y no oidores. Nuevamente el versículo 22 usa una concatenación, usa un encadenamiento con versículos anteriores. Es decir, todo lo que vimos en el versículo 19, todo lo que vimos en el versículo 20 y todo lo que vimos en el versículo 21, que aún nuestras almas pueden ser salvadas, que la palabra de verdad puede salvar nuestras almas. Con todo eso dice Santiago, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, todo lo que vimos anteriormente es verdad. Sin embargo, Santiago dice, pero debes ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidor, engañándote a ti mismo. Debes de entender que la palabra de Dios se debe de llevar por obra y no solamente escucharla como probablemente alguno esté haciendo el día de hoy, para que el día de mañana esto se quede completamente olvidado y se esté engañando a sí mismo. Ahora Santiago comienza en el versículo 22 con la conjunción pero, lo que acabamos de ver, la cual indica que este versículo es dependiente del anterior. La palabra implantada que puede salvar nuestras almas como si un árbol echara raíces en tierra buena. Así con nosotros, con la palabra y nuestras almas, esto lo que nos dice es que no pensemos que ya se terminó todo en el momento de recibir la palabra o el nuevo nacimiento, sino que la fe es activa. Cuando Santiago dice, pero a ser hacedores de la palabra, lo que nos debe llevar a nosotros a comprender es de que no es que ya se haya terminado todo cuando nosotros hemos recibido la palabra de verdad. Porque la fe no es una fe pasiva, sino una fe activa. Y lo de Santiago lo dice de esta manera. Debes de ser hacedor de la palabra, no solamente oidor. La fe es activa. Esto se debe porque Santiago dice que debemos de ser hacedores. Nosotros entendemos que la fe es activa porque Santiago lo dice de esta manera, sed hacedores. O dicho de otra manera, practica lo que hasta ahora has aprendido. Muestra los frutos que se han generado en tu corazón. Por otro lado, si esto no sucede, habrá un autoengaño. Lo que Santiago nos quiere mostrar en estos versículos es que debemos de practicar lo que hasta estos momentos nosotros hemos aprendido. Debemos demostrar los frutos que se han generado en nuestro corazón a causa de la palabra de verdad. Por otro lado, si esto no sucede, si no vemos frutos o si vemos que estamos retrocediendo, entonces existe un autoengaño y eres, como dice Santiago, te estás engañando a ti mismo y eres solamente oidor y no eres hacedor de la palabra. Este versículo es claro y no da margen a omisión. La indicación es clara. No te limites a escuchar solamente.
La indicación de Santiago es clara. No te limites a escuchar solamente, sino que debes de hacer lo que ella dice. No te debes de limitar solamente a escuchar lo que dice la palabra de Dios, sino que tú te debes de esforzar en hacer lo que ella dice. Entonces, el aprendizaje en este pasaje es que no solo te debes de limitar a escuchar predicaciones o la lectura bíblica, sino que debes de cuidar que el resultado de esa actividad se refleje en tu vida de una manera seria, que corresponda como a hijos de Dios. Si esto no sucede, sería similar a escuchar la predicación y al terminar salir con la vida habitual como si nada de nuestras vidas debiera cambiar. Si nosotros no somos hacedores de la palabra, seríamos como personas que simplemente escuchan la predicación de la palabra y creen que sus vidas no deben de ser modificadas en absoluto. Piensan que sus vidas no deberían cambiar en ningún sentido. Es decir, esto es un autoengaño que les dice que la palabra no tiene absolutamente nada que decirles. La palabra es viva, la palabra es eficaz, discierne los pensamientos, discierne las intenciones del corazón. La palabra penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios seguramente hará algo en tu vida, seguramente provocará un resultado en tu vida. La palabra de Dios nunca, nunca, nunca vuelve vacía. Aquella persona que piense que la palabra de Dios o la predicación de la palabra no tiene absolutamente nada que decirle, simplemente se está autoengañando. Ahora, de los versículos 22 al 25, me gustaría que prestáramos atención específicamente en los versículos 23 y 25. El versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Presta atención o enfócate en estos versículos, en el 23 y en el 25. En el versículo 23 compara al hombre o una mujer oidor, pero no hacedor, como aquella persona que se mira en un espejo tal cual es. Esta analogía lo que indica es que al mirar su rostro natural en un espejo, esta persona lo único que está haciendo es producir un cambio externo. La analogía de mirar nuestro rostro en un espejo indica que solamente se producen cambios externos. Lo mismo pasa con la predicación que se ha escuchado solamente, pero a la cual no se ha respondido. El mirarte en un espejo simplemente puede lograr que tú tengas cambios externos. Por ejemplo, cuando tú miras tu rostro en un espejo, tú no puedes cambiar nada de lo que está detrás de tu piel y nada de tu apariencia física. Es decir, solamente puedes cambiar cosas externas. Lo mismo pasa en la vida de aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, pero que no responden a ella. Son como aquellos hombres que se consideran en un espejo, viéndose solamente en un espejo, y que consideran su rostro natural. Es decir, solamente tienen pequeños cambios externos. Personas así pueden dar una apariencia piadosa, sin embargo, solo es eso, algo externo y superficial. Pueden escuchar la palabra y producir pequeños cambios que vienen en su vida, pero no penetra hasta su corazón para cambiar las disposiciones que él tiene hacia las cosas que son alejadas de Dios. Una actitud así de escuchar solamente la palabra, de oír solamente la palabra, pero no hacerla, es similar a una persona que tiene pequeños cambios externos y superficiales
en los que se pueden observar cambios de piedad o muestras de piedad, pero sin embargo su corazón no está siendo cambiado en las disposiciones de ese hombre. Podríamos decir, como Santiago lo dice en el versículo 8, esta persona es una persona de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Aunque esto es triste, aunque es triste el saber que muchas personas simplemente hacen un cambio externo y no han tenido un cambio verdadero, radical e interno, es muy triste saber también que muchos jóvenes hacen esto. Lo que hoy escuchan, si es que lo están escuchando, en pocos días lamentablemente lo echarán al olvido. Aunque es muy triste esto, es una realidad. Muchos jóvenes echan por un lado las enseñanzas de la palabra, las escuchan, si es que las están escuchando o si es que les prestan atención, para que dentro de un poco de tiempo simplemente las hagan a un lado, teniendo solamente pequeños cambios superficiales y no cambios en su disposición. Ahora, aunque parecería haber una discrepancia en el versículo 25, la palabra que utiliza Santiago con respecto al versículo 14, ya que en el versículo 23, en el versículo 24, en el versículo 23 y en el versículo 25, en el versículo 23 Santiago hace referencia a oidor, y en el versículo 25 dice mirar atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad. Podría resultar algo contradictorio o podríamos pensar que hay una discrepancia en todo esto. Lo que es verdad es que podemos nosotros entender que el versículo 25 nos muestra que al estudiar la palabra de Dios no se aparta de ella, el que estudia la palabra de Dios no se aparta de ella como el que se mira repetidamente en un espejo. El que se mira repetidamente en un espejo es aquella persona que simplemente tiene cambios superficiales. Pero el que describe Santiago en el versículo 25, aquel que mira atenta a la perfecta ley, la ley de la libertad y persevera en ella, es aquella persona que se inclina a la voluntad de Dios, se inclina a lo que Dios tiene que decir y permanece continuamente en ella, permanece luchando continuamente en ella, lucha para poder comprender las verdades de Dios, para poder llevarla a la práctica. Quien tiene esta característica se deleita en ella, medita en ella y la pone en práctica. Aquel que Santiago describe como el hombre que persevera en la perfecta ley, aquel hombre que mira atentamente la perfecta ley, es un hombre que medita en la palabra de Dios, se deleita en ella y la pone en práctica. Quien lo hace de esta manera está actuando de la mejor manera. Meditar en la perfecta ley, es decir, meditar en la palabra de Dios, esto le trae libertad, no siendo olvidadizo, sino hacedor de ella. Quizá te preguntes, ¿cómo es que la ley de Dios trae libertad? ¿Cómo es que ahora tenemos libertad cuando somos hacedores de la palabra de Dios? Este pasaje lo que nos muestra es que la libertad de la palabra se refleja en que los mandamientos de Dios nos marcan el lugar por el cual nosotros debemos de andar y que Dios preparó de antemano para nosotros, para alguien podría resultar algo confuso el pensar que la ley puede dar libertad si lo que nos marca la ley son restricciones. Si para ti puede resultar confuso el hecho de que la ley trae libertad
porque piensas que la ley trae ciertas restricciones que tú tienes que cumplir, yo te invito a que pienses que la verdadera libertad se da dentro de los límites de Dios y que han sido establecidos por Dios para el hombre, para que éste pueda ser verdaderamente libre. O sea, para que no sea esclavo del pecado. Y lo que dice Santiago, sino que es hacedor de la palabra, esto le hace bienaventurado. Este será bienaventurado en lo que hace. En otras palabras, aquel que se deleita en la palabra de Dios, que se deleita en la ley de la libertad, en el evangelio, en la palabra de Dios, la lleva a práctica, es un hacedor de la palabra, es un hacedor de la obra, y este será bienaventurado en lo que hace, es decir, este será bendecido. Este resultará como una persona bendecida. Ahora, para terminar, el siguiente punto son los versículos 25 y 27. Y es que ahora, después de que nosotros hemos visto de que la palabra de Dios nos reserva para Dios, nos hace nacer para Dios, y que Dios nos pide que ahora nosotros llevemos la palabra en práctica, que no nos dejemos llevar por la ira, que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, no solamente personas que se autoengañan, sino que seamos realmente hacedores para que nosotros seamos bendecidos. El Santiago muestra algo práctico totalmente en los versículos 25 y 26. Dicen los versículos 25 y 26: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, si hablamos de temas prácticos, los versículos 26 y 27 destacan claramente este punto. Tener dominio de nuestra lengua y dar evidencia de amor al prójimo son cosas que muestran de una manera clara y práctica nuestra fe. De una manera clara y práctica que ahora hemos creído en la palabra de verdad, en la palabra de la ley de la libertad, la perfecta ley, la ley de la libertad. A esto es a lo que Santiago denomina una religión pura y sin mácula, aunque Santiago habla en el capítulo 3 específicamente de la lengua. Aquí introduce al tema como parte de la religión verdadera. Entonces, ¿cómo puedo yo dar evidencia de que mi fe es verdadera? ¿Cómo puedo dar evidencia de que estoy en la verdadera religión, o de que estoy viviendo una religión verdadera? Esto se refleja como parte de una religión verdadera, que ahora podemos frenar nuestra lengua, ahora somos prontos para oír y tardos para airarnos. Santiago está poniendo en práctica lo que ha dicho en los versículos 19, 22, 19, 20, 21, 22, 23 y 25. La verdadera fe es que ahora yo puedo frenar mi lengua, soy pronto para oír y soy tardo para airarme. Es importante señalar que esto no limita nuestra actividad en los caminos del Señor, no desplaza ningún mandamiento. Cuando en el versículo 27 nos dice: la religión es esta, visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto no significa que nuestra vida debe centrarse solamente en esos principios.
porque esto no desplaza ninguno de los otros mandamientos. Esto no desplaza nada de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. La religión pura y sin mácula de la que Santiago habla hace una figura a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 22, 37 y 40. Vamos a Mateo 22, 37 y 40. Dice nuestro Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La religión a la que Santiago está hablando es esta: delante de Dios el Padre es amarlo. Y cuando Santiago habla de visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, se está refiriendo al amor que nosotros debemos mostrar para con el prójimo. Nuestro Señor lo dijo de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primer grande mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el otro punto es que debemos de guardarnos sin mancha del mundo. Recordemos que estamos en este mundo, vivimos en este mundo, mas no pertenecemos a este mundo. Este último punto apunta a cómo deberíamos de ser con respecto a las prácticas del mundo. Cuando Santiago habla de guardarse sin mancha del mundo, debemos de recordar que nosotros estamos en este mundo, andamos en este mundo, mas no pertenecemos a este mundo. No debemos imitar la forma de ser del mundo. No debemos de imitar aquellas cosas que el mundo está trayendo. En vez de ello, nosotros deberíamos de practicar la piedad y la misericordia. Recordemos que somos sal. Recordemos que somos luz. No debemos de influenciarnos por las cosas que el mundo está trayendo, sino que nosotros debemos de practicar la piedad y la misericordia. Filipenses 4:8 lo dice de esta manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Recuerda estas palabras, recuerda lo que el Señor está diciendo a través de este versículo. Esto es algo que diariamente debe de ser un reflejo en tu vida. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piensa en eso cada día. Si hay algo que sin duda cumple con todos esos requisitos, es lo que encontramos en la palabra de Dios. Por eso Santiago lo dice de esta manera: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ya para terminar, nuestras acciones deben de ser coherentes con la fe que practicamos. Lo que tú dices ser debe de ser coherente con aquello que verdaderamente eres. Una vida transformada dará evidencia en su día a día, mostrando mansedumbre, humildad en cuanto al conocimiento de la verdad, aprendiendo que el verdadero significado de la vida como creyente es ser llevado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo.
Recordemos que una vez que nosotros hemos nacido de nuevo para salvación y vida eterna, estamos en un proceso continuo de crecimiento y de madurez espiritual, lo cual se conoce como nuestra santificación. Y esta es progresiva. La santificación es progresiva. Día a día Dios va añadiendo cosas a nuestras vidas que nos van haciendo más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero también día a día Dios va quitando cosas que nos alejan de la misma imagen de nuestro Señor. Eso es santificación. Los cambios externos no son genuinamente evidencia de una salvación. Un conocimiento profundo de la palabra de Dios no es evidencia clara de una persona que ahora tiene la salvación. No basta un cambio externo, no bastan las evidencias externas para mostrar nuestra salvación, sino que un cambio de disposición de nuestros corazones da reflejo genuino de que ahora hemos nacido de nuevo. Es lo interno reflejado en lo externo, no lo externo como una apariencia que maquilla, en donde lo interno simplemente no es coherente con lo que se dice que uno es. La palabra de verdad tiene el poder para dar la salvación y llegar hasta lo profundo de nuestro ser. Si hoy tu vida necesita ser cambiada, la respuesta es clara. Mira a la palabra de Dios, mira a nuestro Señor Jesucristo y cerciórate de que el cambio en tu vida está siendo en lo interior, en tu corazón, y que lo externo simplemente es un reflejo de aquello que Dios está haciendo en tu corazón. Lo exterior no puede cambiar lo interior, pero lo interior sí da evidencia por medio de lo exterior. Dios quiera que esto sea de bendición para tu vida, y que si tú has identificado algo a lo largo de este primer capítulo, tú le pidas al Señor que te fortalezca, que cambie tu vida y que te haga más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es mi anhelo ver tu vida transformada para ser más a la imagen de Jesucristo. Lo necesitamos cada día. Necesitamos cada día ser moldeados para ser a la misma imagen de nuestro Señor. Y esto no terminará hasta el día en que nosotros estemos delante de su presencia. Oremos. Gracias, Padre bueno, porque tú eres fiel, porque a través de tu preciosa palabra, Señor, nos muestras todo aquello, Dios, que tú quieres de nosotros. Padre, aunque las cosas puedan parecer difíciles, entendemos, amado Dios, que tú eres el que nos fortaleces. Entendemos, Dios, que cada obra que nosotros hagamos es un acto que viene de ti por gracia, Señor. Ahora, Dios, yo te ruego que si nos has dado ese nuevo nacimiento, esa regeneración en nuestros corazones y nos has llamado para vida eterna, Señor, nos ayudes también, Dios, y nos fortalezcas para dar fruto, Señor, para ser hacedores, para dar evidencia de que ahora hemos creído en ti. Perdónanos si nos hemos engañado a nosotros mismos, Señor. Si solamente oímos y no llevamos a la práctica tu preciosa palabra. Ayúdanos, amado Dios. Cámbianos, Señor, porque tuya es la gloria, tuya es la honra, y tú eres digno, Señor, de nuestra completa adoración. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos vemos pronto, chicos. Bye.